¿Cómo están, chiquillos y chiquillas del primer año medio de la Escuela Industrial? Hoy día nos corresponde la tercera clase que se refiere a la organización de la República, es decir, al periodo que va desde 1823 a 1830 en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Analizar los elementos de continuidad y cambio luego de la independencia de Chile y las dificultades para organizar esta república a través de 3 ensayos constitucionales. Bien, rápidamente quiero ir un poquito atrás para recordar una materia que ustedes vieron el año pasado en octavo, que fue la independencia de Chile. La independencia de Chile se produce por, bueno, son varios factores, pero los principales son la aplicación de las ideas liberales que surgieron en Europa, que ya las vimos, la aplican acá en América y por supuesto en Chile. Todas las ideas y los derechos de libertad, de igualdad, soberanía popular, división de poderes. Y además se produce un hecho muy importante, que fue que el rey español Fernando VII es tomado prisionero por Napoleón y comienza la formación de juntas en España. Producto de eso, llegan a América las juntas y Chile, el 18 de septiembre de 1810, se produce la primera Junta Nacional de Gobierno, que no es nuestra independencia, ¿ya? Es posterior. Recuerden que hubo varias etapas, la Patria Vieja, la Reconquista, la Patria Nueva, apareció los hermanos Carrera, O'Higgins, y finalmente, después de la batalla de Chacabuco, cuando el ejército libertador baja por acá, una parte, una fracción, baja por acá por el paso Los Patos, aquí en Putaendo, y se enfrenta en la batalla de Chacabuco, aquí muy cerca de esta zona, comienza a desarrollarse la llamada Patria Nueva, y a lograrse la independencia que se firma un año después, el 12 de febrero de 1818. Ahí comienza el gobierno de don Bernardo O'Higgins, un gobierno muy autoritario, y renuncia finalmente en enero de 1823. Entonces, el periodo que comenzamos a estudiar hoy día es lo que viene a continuación. Bien, después cuando estemos en clases en directo, tanto Gladys, Diego y el que habla, vamos a volver también un poco a explicar algunas cosas de la independencia. Pero tenemos que avanzar en esta unidad. Bien, ¿qué pasó entonces? Pasó que hay que establecer los elementos de continuidad histórica que se aprecian tras la independencia. Yo les quiero contar algo, espero que no salga de acá, no se lo cuenten a nadie, chiquillos. Yo he tenido la oportunidad de viajar 2 veces al pasado, a través de un amigo que es científico, que es de la Escuela Industrial, no les voy a dar el nombre, es de ciencias, y él me ha permitido viajar al pasado. Yo viajé en el año 1800 y entrevisté a un campesino. Ese campesino me contó que estaba muy mal, que abusaban de él, que le pagaban muy poco y que los españoles, la verdad, que poco y nada le importaba el pueblo de aquella época de la colonia que era Chile, ¿ya? Así que esperaba con ansias algún cambio en el futuro próximo. Bueno, me volví un poco apesumbrado, viajé después el año 1830, ubiqué al mismo campesino, me acerqué a él, pucha, le dije, oiga, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo país, Chile, es independiente, están gobernando los chilenos por fin. ¿Y saben lo que me dijo? Que era exactamente lo mismo, que cambiaron de un nombre a otro y seguían abusando del trabajador, pagando una miseria y trabajando más de 14 y 16 horas diarias. Por lo tanto, no hubo ningún cambio importante en la vida de esos pobres campesinos. Bueno, de eso les quiero conversar un poquito. ¿Qué elementos de continuidad histórica siguieron? Por ejemplo, el inclinaje. ¿Qué es lo que es eso? Son los dueños. Ellos, los campesinos, tenían que arrendar. Los únicos dueños, ¿quiénes eran? Los grandes terratenientes, que eran dueños de toda la tierra. Entonces esta gente, lamentablemente, tenía que trabajar para ellos. Les pagaban una miseria, que de hecho ellos tenían que entregar cierta parte de los víveres que conseguían, y una historia bastante oscura en nuestra historia, estos señores se aprovechaban de las esposas de los campesinos y especialmente de las hijas. Hay una comedia chilena muy interesante, a ver si se acuerdan por ahí, El Señor de la Querencia, muestra toda esta historia negra de esta parte, ¿ya? Lo segundo, las haciendas siguieron manteniéndose esta forma de producción, estos tremendos terrenos donde era un solo dueño y trabajaban los pobres campesinos de sol a sol, terrible.
La dependencia económica, la historia de nuestro país, chiquillos, siempre dependiendo de otros países, ¿ya? El poder político de la iglesia tenía mucho poder en aquel tiempo, era un poder absoluto. Y el legado cultural que ustedes ya conocen, el idioma, la religión, la tradición, las costumbres, y el tema de la riqueza y la raza. La raza blanca era lo más importante, ¿cierto? Y por supuesto era símbolo de riqueza. Bien, ¿qué elementos de cambio hubo en este periodo? Algo cambió. Por lo menos cambió el tema del monopolio comercial, concepto que ustedes conocen, recuerden, monopolio 1, porque en la época de la colonia Chile solamente podía comprar o vender a España. Una vez que regresó la independencia, podíamos comprar y vender a otros países. Y se acaban todas las instituciones coloniales, recuerden, la Real Audiencia, el Consejo de Indias, el Cabildo, qué sé yo, y son reemplazados por todas estas instituciones republicanas de esta división de poderes, el Congreso especialmente. Bien, este periodo de la organización que estamos estudiando tiene distintas visiones historiográficas. Hay unos que dicen que fue un periodo muy desordenado, muy inestable, y se le conoce como anarquía. Y para otros historiadores dicen que es un periodo de ensayo, de aprendizaje de lo que va a ser la República Chilena. Aquí tenemos a don Bernardo Higgins. Él fue, por supuesto, un hombre muy importante en nuestra historia. Él va a consolidar militarmente la independencia de Chile, pero lamentablemente le quedó algo pendiente. Y eso pendiente, ¿cuál fue? Organizar políticamente nuestro país. Porque durante gran parte de la década que estamos estudiando, la aristocracia, la élite, va a discutir lo siguiente: cómo organizar políticamente a nuestro país. Esa fue la gran discusión de aquella época. Y lo primero que se le ocurrió, copiando lo que pasaba en Europa, establecer constituciones. En Chile hubo 3 constituciones, que ya la vamos a estudiar en forma breve más adelante, y al final de este periodo, una guerra civil, ¿ya? Entre 2 bandos. ¿Por qué? Porque en el contexto político hubo una división muy grande. Habían 2 bandos, como le acabo de decir. Los liberales, que eran los pipiolos, que es una forma despectiva de decirle que no sabían mucho, que eran como jóvenes, inexpertos. Estaban los conservadores, que eran los pelucones, porque usaban esas pelucas blancas en las reuniones, como usan los jueces en otros países, en Brasil, en Inglaterra. Los liberales, estamos hablando de, por supuesto, los liberales, los federales y los carrerinos, y los pelucones, estamos hablando de conservadores, de o'higginistas y estanqueros, cosa que ya voy a explicar ya. Bien, veamos cada una de estas corrientes que planteaba y qué significaba. La corriente liberal son los pipiolos, son jóvenes, todos aristócratas, todos de la élite, gente culta, profesional, de tendencia liberal, y estaban sumamente influenciados por la Ilustración, por los movimientos en Europa y por supuesto por la Revolución Francesa. Querían producir importantes cambios en Chile. También estaban los federales, que ellos lo que más querían era copiar lo mismo que Estados Unidos, o sea, convertir a Chile en un país federal. Y por último, habían algunos carrerinos que eran seguidores de los hermanos Carrera, especialmente de José Miguel, y querían, ojalá que él, seguir con su política de Estado. Y por el otro lado estaban los conservadores, que son los pelucones. ¿Quiénes son? Hombres ricos, aristócratas, incluso muchos de ellos eran partidarios de España, ¿cierto? Por eso eran realistas, de realeza, de rey, y eran partidarios de un gobierno muy fuerte, centralizador, y le daban un apoyo absoluto a la iglesia. Era fundamental el poder de la iglesia para ellos. Después están los o'higginistas, eran amigos personales de O'Higgins. O'Higgins estaba autoexiliado en Perú, y querían que volviera para organizar nuevamente este país. Y por último estaban los estanqueros, que era un grupo de comerciantes que estaban dirigidos por don Diego Portales. ¿Ya? Ahí tenemos las 2 grupos políticos de aquella época que estamos estudiando. ¿Qué pasaba en el aspecto económico, chiquillos? Chuta, lamentablemente la historia de nuestro país, siempre con serios problemas económicos. Pasábamos una grave crisis, primero por las pérdidas que produjo la guerra de independencia.
Segundo, para variar, un terremoto en el año 1822. Y tercero, porque O'Higgins, cuando fue presidente, director supremo, gastó mucho dinero y especialmente en una labor. Él quería financiar la expedición libertadora del Perú y de hecho pidió un préstamo a Inglaterra por 1.000.000 de libras esterlinas. O sea, dejó endeudado a nuestro país para liberar al Perú. Bueno, nada que decir. ¿Qué pasaba en el contexto social? La verdad es que Chile siempre ha estado dividido en dos grandes clases, una pequeña, muy rica, la élite, tiene todos los beneficios, y por otro lado, una gran masa de trabajadores, de gente muy humilde que la pasa bastante mal. ¿Y a eso qué es lo que trae? Trae la miseria y, por supuesto, el bandidaje. Famosos son la familia Los Pincheira, que eran los bandidos que tenían todo el sector del sur, en Chillán trabajaban su forma de ganarse la vida, ¿no? Robando, pero bueno. Bien, vamos un poco a la parte política de este periodo. Aquí va a aparecer un militar, un director supremo, don Ramón Freire, que tuvo cosas muy interesantes que hay que reconocer. Por ejemplo, él abolió la esclavitud en Chile, uno de los primeros países en Chile, eso ya lo conversamos en la clase anterior, el año 1823. También son incorporados los territorios de Chiloé y Valdivia, ¿ya? Llega a Chile una misión religiosa para solucionar los problemas que había entre el Estado y la Iglesia y le entrega el estanco o el monopolio del tabaco y los licores a Portales, su socio SEA y compañía, ¿ya? Bien, también se asegura la soberanía de nuestro país. En dos batallas, Pudeto y Bellavista, Chile finalmente incorpora a Chiloé a nuestro país. Hablamos también en los objetivos del tema de las constituciones. La primera constitución se llama La Moralista de 1823 y la verdad que fue una locura porque quería evaluar, quería implantar a través de una serie de normas la vida cotidiana de las personas. La verdad que don Juan Egaña, no sé en qué estaba pensando, pero fue un absoluto fracaso. Sin embargo, hizo cosas en esa constitución muy importantes que hasta el día de hoy podríamos decir que se mantienen. Por ejemplo, el Estado de Chile es unitario. Chile todavía es un país unitario. Además, estaba encabezado por un director supremo que duraba 4 años, al igual que el presidente actual, y en este caso podía ser reelegido. Y estableció un poder legislativo que era bicameral, Senado y diputado, y un poder judicial donde la corte más importante, al igual que hoy día, era la Corte Suprema. Después aparece en escena el primer presidente que tuvo Chile, y les quiero contar que era argentino. Don Manuel Blanco Encalada fue presidente de nuestro país, ¿ya? Él duró solo 5 meses, pero bajo su gobierno se dictaron las leyes federales, ¿ya? Así que para que vean cómo es la historia de nuestro país. ¿Qué pasó con las leyes federales? También otro intento de organizar el país pretendía aplicar autonomía política a las provincias, con propias asambleas y sus propios consejos electorales. La verdad, chiquillos, que era una copia de Estados Unidos que no resultó. Don José Miguel Infante también tuvo un intento de organizar nuestro país, pero fue otro fracaso. Y por tercera vez se organiza otra constitución, la constitución de 1828 liberal, pretendía establecer una igualdad de poderes entre el poder legislativo y el poder judicial y fortalecer las libertades públicas y los derechos políticos a todos los miembros de la aristocracia. También no estábamos preparados para esa época, para tanta libertad, lamentablemente otro fracaso. Y todo eso va a traer como consecuencia una guerra civil entre estos dos bandos, pipiolos y conservadores. ¿Por qué? Porque en las elecciones presidenciales de 1829 es elegido presidente un liberal, Francisco Antonio Pinto, pero cuando hubo que elegir al vicepresidente, se eligió al que había sacado la peor votación, al que estaba en el 4.º lugar. Eso, por supuesto, que provocó un caos, un desorden, y los conservadores, los pelucones, alegaron y nos va a llevar a una violenta guerra civil que, bueno, va a ser conocida en la historia como la Revolución de 1829. Bueno, para terminar, esto fue la derrota de los pipiolos
los pelucones van a triunfar en esta guerra y va a comenzar un nuevo periodo